Hola amigos, que tengan un recontra archi mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón a Aricmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado. Padre Santo, guíanos por el camino de la justicia, el camino de la santidad y de la verdad. Ayúdanos a estar siempre firmes por la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, en este video vamos a seguirle el rastro al anticristo. Vamos a volver a revisar los pasos que ha dado el anticristo, los movimientos que ha dado. El mundo, sin embargo, no quiere despertar de su letargo. Y recordamos que el anticristo imita a Jesucristo. Es de locos. Y por esto el anticristo le dice al mundo: tanto tiempo he estado entre vosotros y aún no me conocéis. Amigos, es de locos. El anticristo lleva mucho tiempo en el mundo, pero el mundo dice que no sabe quién es el anticristo. Y como sabemos, amigos, el objetivo del anticristo es gobernar al mundo entero. Él quiere ser el gobernante único mundial del mundo, pero además de ser gobernante, también quiere ser adorado y reverenciado, como si fuera Dios, inclusive sentándose en el lugar que solo le corresponde a Dios. De ahí que el anticristo se hace llamar Santo Padre. Está ahí al frente de nosotros. Y de ahí que su religión es una religión cuyo objetivo es la dominación mundial. En su nombre tiene la palabra universal. Recordamos entonces que la palabra católica significa universal. Por tanto, cuando se declara Iglesia Católica Romana, lo que se declara es Imperio Universal Romano. Es increíble, y la verdad ha estado ahí siempre enfrente de nuestros propios ojos. Y bueno, amigos, nosotros empezamos a mirar todo lo que ha ocurrido con el anticristo. Empezando desde el día en que perdió su poder político. Durante la Revolución Francesa en 1798, el Papa fue capturado y por supuesto ya perdió ese poder de poner y quitar reyes. Pero luego, paulatinamente, el Papa de Roma fue recuperando de vuelta su poder, hasta el punto en que de nuevo pudieron establecer un país en Roma llamado Vaticano. Y de nuevo entonces el Papa de Roma, desde ese pequeño país, empieza a tratar de lograr dominar al mundo entero. Parece increíble. Recordamos entonces cómo Hitler, siguiendo las órdenes de la Iglesia Católica, trató de unificar al Imperio Romano, haciéndolo grande otra vez. Y aún, amigos, el mundo pareció caer bajo las garras de Hitler, pero luego apareció Estados Unidos, derrotando supuestamente a Hitler. Pero resulta, amigos, que luego de que Estados Unidos derrotó a Hitler el 2 de septiembre de 1948, venciendo a Estados Unidos en el campo de batalla, para luego, sin embargo, Estados Unidos ser derrotado en el campo de la diplomacia, cuando el 10 de diciembre Estados Unidos firmó la Declaración de Derechos Humanos Universales, amigos. Es decir, que de nuevo nos encontramos con la palabra universal. Entonces, lo que Estados Unidos firmó fue la Declaración de Derechos Católicos. Esos derechos católicos o universales fueron establecidos por la ONU, supuestamente para traer la paz y la seguridad al mundo. Pero resulta que esos no son los derechos humanos por los que Estados Unidos se fue a la guerra en contra de Hitler. ¡Qué tremenda ironía! Porque Hitler defendía los derechos humanos católicos, que son el bien común. Básicamente, amigos, recordamos que Hitler persiguió a los judíos por el bien común, es decir, por el bien del colectivo. Y esos son los derechos humanos universales de la ONU. Siempre defienden al colectivo. Entonces, amigos, luego de que Estados Unidos derrotara a Hitler en el campo de batalla, 5 o 6 meses después, Estados Unidos literalmente firmó una rendición ante la ONU, entregándole el país a este nuevo gobierno supranacional, en el cual el anticristo sería el gobernante único mundial. Es de locos. Es entonces cuando Estados Unidos queda sometido a los mismos derechos humanos colectivos que defendía Hitler. Increíble. Recordamos que la Constitución de Estados Unidos no defiende derechos humanos colectivos, sino derechos humanos individuales. La libertad de conciencia, la búsqueda de la felicidad individual, el derecho a portar armas, son derechos individuales. Sin embargo, Estados Unidos claudicó ese 10 de diciembre ante la ONU, firmando lo que supuestamente era algo beneficioso para la humanidad, pero que en realidad era la rendición de Estados Unidos como nación que defendía los derechos individuales para ahora defender los derechos humanos católicos. Impresionante, amigos. Entonces, una vez establecido Estados Unidos como defensor de los derechos humanos católicos, pues ya estaba preparado el terreno para que el anticristo empezara a establecer su dominio mundial, en el cual el bien colectivo, el bien común, ahora estaría por encima de la libertad de conciencia. Impresionante, amigos. Luego el anticristo tenía un pequeño problema aún por resolver. Estaba otro imperio, llamado la Unión Soviética, que de alguna forma era un muro divisorio que no se acataba
a lo que decían las otras naciones, en especial la ONU. Y este otro imperio, amigos, era la Unión Soviética, un bloque de países que profesaba una religión que también estaba separada de la Iglesia Católica, que era la religión ortodoxa. Entonces habían dos muros de separación. Por un lado, el muro político, la Unión Soviética que representaba el comunismo, y por otro lado el muro religioso, la religión católica ortodoxa que estaba separada de la Iglesia Católica. Por lo cual, si el anticristo quería dominar al mundo entero, pues tenía que derribar esos dos muros de separación. Como él lo ha dicho muchas veces, hay que derribar muros para construir puentes, recontra plop. Y fue así, amigos, como luego el Papa de Roma creó en Polonia un movimiento político llamado Solidaridad, el cual sería infiltrado para, desde ese movimiento, lograr el colapso de la Unión Soviética. Parece impresionante, ¿verdad? Es decir, un imperio tan poderoso, inclusive militarmente, como la Unión Soviética, sería derribado sin disparar una sola arma. ¡Qué tremendo poder, amigos! Esta capacidad de dominar a un país sin disparar una sola arma. Es verdad algo digno de mucho estudio. Recordemos que el Papa Juan Pablo II se alió con el presidente Ronald Reagan en lo que se llamó una alianza secreta, por medio de la cual el partido político Solidaridad de Polonia sería infiltrado por agentes secretos de la CIA y del Vaticano, y así entonces poder lograr el colapso de la Unión Soviética. Y lo más increíble, amigos, es que no dispararon ni una sola bala y lograron completamente su objetivo, cuando en 1989 finalmente cae la Unión Soviética. Luego recordamos cómo el muro de Berlín finalmente es destruido, es derrumbado, amigos. Y a partir de 1991, Estados Unidos se convierte en la nación o imperio más poderoso del mundo. Pero recordamos, amigos, que además del bastión del comunismo rancio ruso, también quedaba una nación en el Caribe que estaba también infectada de ese comunismo rancio y que también era un muro que no permitía la unificación en los países de América. En este caso, era una nación que dividía por la mitad a América entre América del Norte versus América del Sur. Y esa nación era Cuba. Claro, Cuba estaba ahí para exportar ese comunismo soviético a todas las naciones de Sudamérica, pero además, de alguna manera, este comunismo cubano tenía una fachada de ateísmo, aunque sabemos que no era realmente ateo, y de alguna manera parecía que no quería a la Iglesia Católica. Se dijo que en 1961 expulsó a 136 sacerdotes. Por supuesto que todo esto son juegos políticos, pero finalmente el pueblo tenía la concepción de que Cuba era enemigo del catolicismo. Es así como si el anticristo quería dominar también el continente americano, tenía que derrumbar ese muro divisorio que estableció Cuba y que hacía imposible la unificación de estos países. Estados Unidos le había impuesto un embargo económico a Cuba y por tanto había una enemistad entre esos dos países, por lo que el anticristo tenía que solucionar ese problema. Debía derribar ese muro comunista establecido en el Caribe entre Cuba y Estados Unidos. Para ello, en el 2014, el Papa Francisco hizo una alianza con el presidente Barack Obama y con el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, en donde Cuba se comprometía a ser muy amigable con el catolicismo y Estados Unidos se comprometía a levantar el embargo de Cuba. Aquí vemos otro error diplomático de Estados Unidos, en donde Cuba lo ganó todo, y Estados Unidos lo perdió todo, y sin disparar una sola bala. Amigos, de locos. Luego, recordamos que también había otro muro, el muro que dividía a la Iglesia Católica versus el protestantismo americano. Es decir, recordamos que había un cisma ocurrido en el año 1517, cuando un monje católico llamado Martín Lutero pegó a la puerta de una iglesia 95 contradicciones del catolicismo en referencia a la Biblia. Es decir, amigos, que básicamente, si el Papa de Roma quería dominar al mundo, tenía que unificar de nuevo a la Iglesia evangélica con la Iglesia católica, para lo cual de repente apareció un señor muy misterioso, él, llamado Tony Palmer, un señor muy extraño que apareció de la nada. Dicen que venía de Sudáfrica, pero luego vivía en el Reino Unido, era un sacerdote anglicano, pero se vestía como sacerdote católico. Sin embargo, también declaraba que el Papa Francisco era su padre espiritual, recontra plop. Y luego empezó este señor Tony Palmer a sentar las bases para la muerte del protestantismo. Para ello, se presentó en una iglesia evangélica llamada Ministerio Kenneth Copeland, en donde el señor Tony Palmer hablaba de que ya estaba bueno de tanta división, que ya no era necesaria la protesta y que básicamente no había más motivo de hablar nada que fuera distinto a ecumenismo, unión entre iglesia evangélica e iglesia
católica, amigos. Y fue así como se sentaron las bases para la muerte del protestantismo, y el anticristo derrumbó la división entre la iglesia evangélica y la iglesia católica. Tony Palmer fue como un cierto Juan el Bautista del anticristo, que vino a preparar el camino del anticristo, así como el verdadero Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. En este caso, Tony Palmer vino a unificar la iglesia evangélica de nuevo, llevándola al seno de la iglesia católica. Ahí fue cuando el Papa Francisco grabó su famoso video enviado a la iglesia evangélica de Kenneth Copeland, pidiendo el fin de la división entre iglesia evangélica e iglesia católica. Amigos, luego, el 22 de julio del 2014, de repente este señor Tony Palmer muere en un bizarro accidente en motocicleta, recontra plop. Es decir, amigos, hablando de calamidades y maldiciones, se supone que estas personas están haciendo algo bueno y luego muere en un accidente bizarro de motocicleta. Es decir, es como de película, amigos. Literalmente me recuerda a una película muy famosa de los años 80 de profecías y del anticristo, donde toda persona que hablaba del anticristo luego le ocurría un bizarro accidente. Amigos, es tremendo. Entonces, nosotros vemos cómo nadie igual le prestó nada de atención a este detalle de este señor Tony Palmer muriendo en un bizarro accidente de motocicleta. Sin embargo, el anticristo siguió su agenda. Ya la nación de Estados Unidos había cometido varios errores, pero luego el 26 de junio del 2015, el presidente Barack Obama comete el error más desastroso que puede cometer una nación, y fue establecer el matrimonio gay legal, basándose, por supuesto, en los falsos derechos humanos colectivos universales de la ONU, que ya sabemos que son del Vaticano. Son derechos humanos católicos, porque la palabra católico significa universal. Y amigos, luego, ¿qué dijo el Papa Francisco? Que en la Iglesia Católica hay más de 7,000 sacerdotes gays, de locos, ¿ok? Por supuesto, amigos, que de repente Estados Unidos blasfemó contra el Creador. Literalmente Estados Unidos se convirtió en Sodoma y Gomorra. Hasta nuestros días aún lo es. Entonces, Estados Unidos como nación literalmente le ha dado la espalda al Creador, quien declaró que el matrimonio es entre un hombre y una mujer al inicio de la creación. Pero bueno, amigos, luego el Papa de Roma se posicionó como rey de Estados Unidos 3 o 4 meses después de que Estados Unidos declarara el matrimonio gay como legal. Y entonces, el 24 de septiembre del mismo 2015, el Papa se presentó en una sesión del Senado y literalmente le ordenó al Senado de Estados Unidos imponer como doctrina nacional el bien común, que básicamente es los derechos universales o católicos de la ONU, recontra plop, amigos. Es decir, que luego Estados Unidos fue conquistado por el país más pequeño del mundo sin disparar una sola bala. Amigos, es de locos, es como para estudiar esto mucho, amigos. Es un tremendo poder, una capacidad impresionante en donde un individuo puede envolver a toda una nación. Es de locos, amigos, es algo para quedarse con la boca abierta. Una persona que puede de alguna manera lograr que un país entero le obedezca al pie de la letra. Wow, amigos, realmente es algo de mucho estudio, ¿ok? Lo más curioso es que en un lapso de 33 años, el anticristo pasó de no tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos a dominar y darle órdenes a Estados Unidos. Porque recordamos que en 1982, Estados Unidos restablece las relaciones diplomáticas con el Vaticano, y al 2015, que es cuando el Papa Francisco se presenta en una sesión del Congreso de Estados Unidos, pasaron 33 años. Tremendo, amigos. Luego, en el 2016, el Papa Francisco derrumbó otro muro divisorio del que ya habíamos hablado, que es el que estaba entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica, el cual se había erigido a raíz de un cisma que ocurrió en la Iglesia Católica en el año 1054 después de Cristo. Entonces, fue así como el 12 de febrero del 2016, un Papa de Roma se reunió por primera vez desde el año 1054 con un patriarca ortodoxo, el patriarca Kirill. Amigos, tremendo. Finalmente, como ya también el muro de división entre la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica había sido derrumbado, entonces, el 31 de octubre del 2017, justo cuando se cumplían 500 años desde que el sacerdote Martín Lutero recriminó y refutó la doctrina de la Iglesia Católica, pegando 95 tesis a la puerta de una Iglesia Católica, finalmente el Papa de Roma declara el fin del protestantismo, y esto lo hicieron el 31 de octubre del 2017, y por supuesto, al mundo le dio lo mismo. De eso nosotros hablamos mucho
en ese momento, pero finalmente nadie prestó atención, nadie dijo, caramba, Ecusatón, ¿cómo así que le van a poner fin al protestantismo? Esto es terrible, Ecusatón, ¿qué son estas cosas que están pasando? No, amigos, la gente siguió lo mismo, siguieron viendo Netflix. A nadie le importó que se declarara el fin del protestantismo. Tremendo, amigos. Y ya vemos por qué luego tantas personas recibieron el 666. Es lamentable. Entonces, en esa fecha el pastor Kenneth Copeland declaró la gran mentira de que la Iglesia Católica ahora aceptaba que la salvación era por fe y ya no por obras, como es la doctrina de la Iglesia Católica, y que supuestamente también habían cambiado el catequesis para introducir la verdadera doctrina bíblica de que la salvación es por fe y no por obras, pero todo fue una terrible mentira. Luego salió el anuncio de que el catequesis no había sido cambiado, y plop, y como si la cosa ya no estuviera bastante tenebrosa, el 17 de noviembre del 2017, 2 veces el número 17, el Papa Francisco en su misa matutina invitó al mundo a pensar en la muerte. Plop. Recordamos, amigos, la importancia del número 17, que hoy está por todas partes, porque en el día 17 las aguas de los abismos fueron liberadas sobre la tierra, y toda carne que caminaba sobre la tierra y estaba corrompida murió ahogada. Tremendo. Luego en el 2018 todavía quedaba un bastión comunista, ¿verdad? Una nación que también tenía un muro de división, que no permitía que la Iglesia Católica ejerciera sobre ella un poder total. Y esa nación era China, en donde en el pasado muchos sacerdotes católicos también habían sido expulsados. Por lo cual fue así como el 22 de septiembre del 2018, el Vaticano y China firman un acuerdo en donde se restablecen las relaciones entre los dos países. Y luego, amigos, después de que se firma ese acuerdo, el Vaticano envió muchísimos de sus agentes, de sus sacerdotes católicos, a ocupar puestos claves en la nación de China. De locos. Y de nuevo, tenemos al país más pequeño del mundo conquistando a un gran, pero grandísimo imperio. ¡Wow, amigos! Recordamos también que según el Vaticano, China es la nación que mejor desarrolla la doctrina social de la Iglesia Católica. Alguien se preguntará, pero bueno, Ecusatón, si es una nación comunista y si el comunismo de alguna manera es enemigo del catolicismo y no se suponía que luego que el anticristo también era comunista, ¿qué pasa ahí con eso? Porque luego vemos que hace alianza con la nación de China, pero ocurre, como ya habíamos dicho en videos pasados, para el anticristo la derecha o la izquierda son indiferentes, lo importante es que él esté en la cima del gobierno. Sin embargo, sabemos que la doctrina preferida del anticristo es el comunismo, porque en el comunismo no hay clase media, y en una nación comunista todos son pobres, y por tanto todos tienen que agacharle la cabeza a lo que diga el Estado. Y eso es exactamente lo que quiere el anticristo, que tú tengas una tarjeta de alimentación y que esta tarjeta te permita comprar alimentos y que tú no tengas otra manera de conseguir tus alimentos, y por tanto si no adoras al anticristo, entonces pues no vas a poder usar esa tarjeta de alimentación porque te la van a bloquear, ¿ok? Y es lo que empezamos a ver hoy en día con el tal pase de movilidad, donde si tú no le agachas la cabeza a este dogma sanitario, entonces pues ya sabes, no puedes viajar, no puedes trabajar en algunas partes, finalmente tendrás que adorar al anticristo si quieres operar en la sociedad. Luego vemos otro muro de división ser derrumbado. Un muro también histórico, ¿verdad? El muro entre el Islam y el catolicismo. Dos religiones supremamente violentas que han estado en guerra por siglos y que por supuesto pues tienen una animadversión mutua porque son religiones extremas, fundamentalistas, que tienen siempre como fin la guerra, el perseguir a otra persona o a otra nación. Sin embargo, este muro de división fue derrumbado el 4 de febrero del 2019, cuando el Papa Francisco se reunió con el imán Al-Azhar para firmar un pacto por la libertad religiosa, recontra plop, y entonces estas dos religiones enemigas y guerreristas que se odiaban en el pasado, ambas religiones son enemigas de la libertad de conciencia, ahora irónicamente están firmando un pacto por la libertad religiosa. Plop. ¿Quién les puede creer, amigos? Imagínense, amigos, es como Pablo Escobar reunido con el Chapo Guzmán para tratar de limpiar las calles de las drogas. Bueno, amigos, luego, el 2 de junio del 2020, el presidente Donald Trump se paró ante una imagen de Juan Pablo II y luego entró a una iglesia católica y se arrodilló ante las imágenes católicas. Plop. Cosa que nunca antes había sido vista ni jamás pensada. Si tuviéramos que retroceder en la historia de Estados Unidos 50 o 100 años atrás, las personas jamás hubieran creído que un presidente de Estados Unidos se arrodillaría ante la estatua o la imagen del presidente del Vaticano. Es de locos. Además recordemos, amigos,
que el Papa no es solo un líder religioso, sino también es un gobernante, ¿ok? Algo que parece que muchos olvidan, y que cuando un presidente se arrodilla ante el Papa de Roma, se está arrodillando ante otro presidente, en este caso, el presidente del país más pequeño del mundo, plop. Luego, amigos, recordamos que todo esto estaba profetizado en el libro de Daniel. El profeta ve una visión de 4 bestias. En el capítulo 7, que son 4 imperios que reinarían en la tierra, leamos en el capítulo 7, versículo 3 al 6. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia, amigos, era el imperio babilónico. Luego leemos en el versículo 5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia es el imperio medo-persa. Luego vemos la tercera bestia, en el versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Amigos, esta bestia es el imperio griego, el cual era dirigido por Alejandro Magno, y que luego, cuando Alejandro Magno muere, 4 de sus generales empiezan a dominar el imperio romano. De ahí que se hable que la bestia tenía 4 cabezas. Pero también, cuando vemos esta bestia, era un leopardo, lo cual quiere decir que el leopardo es un animal muy veloz. Pero además ese leopardo tenía 4 alas, es decir que ese leopardo era 4 veces más veloz, y eso simbolizaba la temible velocidad con que conquistaba al mundo el imperio griego, lo cual se cumplió al pie de la letra. Y luego llega la cuarta y última bestia, que dominaría al mundo inclusive hasta que nuestro Señor Jesús venga, y sería nuestro Señor Jesús el único capaz de destruir a esa cuarta bestia. En el versículo 7 leemos: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta es una bestia muy distinta a las 3 bestias anteriores, la cual ahora tiene 10 cuernos, y como sabemos, esos 10 cuernos nos representan 10 tribus del imperio romano, y cada cuerno es el rey de cada tribu del imperio romano. Esas 10 tribus son los herulos, los burgundios, los anglosajones, los francos, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los lombardos, los suevos y los alamanes, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos mirar a ninguna otra parte sino hacia Europa cuando vamos a mirar de dónde viene el anticristo, porque el profeta Daniel nos revela que el anticristo es un cuerno pequeño que sale de esos 10 cuernos que ya les leí. Es decir, que el anticristo no puede venir de Turquía, no puede venir del Islam, no puede venir de ninguna parte sino del imperio romano. ¿Por qué? Porque sale como un pequeño cuerno de esas 10 tribus que ya vimos. Así que cualquiera que a ustedes les predique que el anticristo viene del Islam o de Turquía o de Grecia, está mintiendo, porque está haciendo referencia a las otras 3 bestias que ya vimos. Y el profeta Daniel nos dice que el anticristo sale de la cuarta bestia, que es el imperio romano. Leamos en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ese pequeño cuerno es el anticristo. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amigos, indudablemente, cuando miramos el imperio romano o Europa, miramos cuál es la nación más pequeña del mundo. Pues amigos, es el Vaticano. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, es un cuerno pequeño. Es impresionante la precisión de la profecía. Y nosotros hemos visto ya cómo este cuerno pequeño se ha venido fortaleciendo, derribando otros reinos y reyes, y aún derrumbando todo muro que le impone límites. Porque este anticristo, este pequeño cuerno, no conoce de límites. Entonces leemos en Daniel capítulo 7 versículo 24 al 25, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto lo cumplió el Papa de Roma a la perfección.
Fue el Papa de Roma el que persiguió a los cristianos en la Edad Media, declarándolos herejes y brujos y brujas, cuando en realidad eran cristianos devotos, personas que guardaban la ley de Dios, y el Papa de Roma los mandó a la hoguera, los enterraba vivos, los torturó, es decir, que molió, trilló a los santos del Altísimo con sus pies, tal y como estaba profetizado. Entonces, también vemos que el Papa de Roma cambió los tiempos y la ley. Él cambió el calendario. Recordemos que cambió las fechas, haciendo que el calendario sea distinto, y luego también cambió la ley, cambiando el día de reposo de sábado a domingo, y eliminó el segundo mandamiento. También cambió el primer mandamiento y el noveno mandamiento, en fin, prácticamente cambió todos los mandamientos de Dios. Es decir, amigos, nosotros hemos visto, con este pequeño recuento que les he hecho, cómo este pequeño cuerno se ha venido fortaleciendo desde 1798, cuando perdió su poder político durante la Revolución Francesa. Por lo cual, amigos, hoy también vemos cómo la profecía nos dice que luego se levantaría otra bestia, esta vez una bestia que sube de la tierra, que tiene 2 cachos como cordero. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esos 2 cuernos nos representan 2 poderes en Estados Unidos. El primer poder es la iglesia evangélica. Es una iglesia sin rey o sin papa. Y el segundo poder nos representa al gobierno de Estados Unidos. Es una nación sin rey. Sin embargo, el Papa de Roma nos representa todo lo contrario a la doctrina o ideología de Estados Unidos. El Papa es a la vez rey de una iglesia y rey de una nación. Básicamente es todo lo opuesto de lo que representa Estados Unidos. Cuando miramos lo que ocurrió también con las Torres Gemelas, vemos en parte este ritual, en donde cada torre representa uno de los 2 cachos de esa bestia. Una torre que fue derrumbada representa a la religión sin rey. La otra torre derrumbada representa al Estado sin rey. Finalmente, se construye una nueva torre, donde ahora hay un solo rey, tanto para la religión como para el Estado. Y eso, en Estados Unidos. Es así entonces como el anticristo finalmente toma a esta bestia de 2 cachos que sube de la tierra, que representa a Estados Unidos, y le revienta los 2 cachos. Un cacho es la religión evangélica o protestante, la cual no tiene papa, la cual finalmente es derrocada. El otro cacho es una nación sin rey, una nación democrática, una república. Ese cacho también fue derrocado, amigos. De esta forma el Papa de Roma se apodera de Estados Unidos, amigos, y fue así como vimos lo que ocurrió en la elección entre el presidente Biden y el presidente Donald Trump, en el momento en que estaban contando los votos. Luego de que Trump no había aún aceptado su derrota, el Papa de Roma llamó al presidente Biden y lo felicitó por su victoria, aun cuando su victoria no era oficial, amigos. Lo cual quiso decir que el Papa de Roma fue quien puso de nuevo un gobernante, lo cual era lo que ocurría antes de la Revolución Francesa. Él era el que ponía gobernantes, y esto lo vimos repetirse al pie de la letra cuando el Papa de Roma finalmente le felicita a Joe Biden por haber ganado la presidencia cuando ni siquiera la había ganado aún. Plop. Por supuesto, no que esté diciendo que ahora hay que derrocar a Joe Biden. Nada de la política nos interesa. Lo que estamos mostrando es la profecía, ¿ok? Luego, en diciembre del 2020, resulta que el Papa declara que su medicamento es universal. Luego, en el 2021, se establece este nivel global de control social. Plop. Como sabemos, luego el anticristo finalmente tendrá que destruir el sistema económico actual para establecer un nuevo sistema económico que supuestamente sería más inclusivo, pero ya vemos que el Papa de Roma se ha aliado con los viejos zorros de la familia Rothschild. Finalmente, amigos, hemos visto que somos una generación que ha visto el cumplimiento de hechos históricos, que recordamos además, amigos, que en noviembre del 2020 se cumplieron 400 años de que esos cristianos que venían huyendo de la persecución del Papa de Roma en la Edad Media, los cuales llegaron a las playas de Estados Unidos, ya han pasado 400 años y finalmente vemos como la religión protestante ha sido conquistada, derrocada por el Papa de Roma. Es decir, amigos, que el Papa de Roma tardó casi 200 años en lograr solucionar esa herida que recibió durante la Revolución Francesa, en donde él tenía el poder de colocar el rey que quisiera en la nación que quisiera y controlaba cualquier nación del mundo. Y bueno, ese poder lo perdió en la Revolución Francesa, pero ahora lo volvió a retomar. Ya vemos cómo más del 50% de los habitantes del mundo y de Estados Unidos han recibido la dosis católica, por lo cual luego sale la noticia que las campañas papales de vacunación
ofrecían castigos. ¿Hace cuántos años? Hace 200 años, amigos. Plop. Ok, ahora lo que es peor es que hoy todo el mundo está obedeciendo esta doctrina romana del bien común, lo cual quiere decir que ya el anticristo es el dueño del mundo, como el Papa Francisco lo había profetizado cuando dijo: para entenderme, debes leer el libro El amo de este mundo. Plop. Ok. Entonces, literalmente estamos en tiempo prestado. Si esto no se ha acabado, es porque Jesús intercede por aquellas personas que no quieren renunciar a todo pecado, a la ira, al odio, al rencor, a la soberbia y a toda cosa inmunda y a todo aquello que los hace impuros para entrar al cielo. Y sobre todo, para aquellos que no quieren aceptar que debemos vivir en santidad, porque, amigos, los santos están vivos, no muertos, porque Dios no es Dios de muertos, como enseña el anticristo, el cual dice que sí, que los santos sí existen, pero que todos están muertos, que son fantasmas, que vuelan por los aires. Pero la palabra nos dice que los santos deben ser santos en vida, porque Jesús nunca santificó a los muertos, Jesús santificó solo a vivos, porque en la palabra jamás ningún muerto fue hecho santo, pero el anticristo santifica a los muertos y los convierte en santos. Plop. El mundo nada más se queda mirando. Sin embargo, ya vemos que Jesús nunca enseñó que los santos se hacían santos al morir, sino que los santos deben hacerse santos vivos. Entonces, para entrar al cielo, debes obtener la santidad en vida, porque no hay tal cosa como que tú te comportes como demonio en la vida y luego seas un santo después de muerto. La santidad la tienes que lograr vivo, por lo cual está escrito en Hebreos capítulo 12 versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol te lo dice, seguid la santidad, porque si mueres en pecado no vas a ver al Señor. Sin embargo, por algún motivo, el cristiano común piensa que puede morir en pecado y que aún él va a ver al Señor. ¿Pero de dónde habrá sacado semejante locura? Ah, ya sé, se lo enseñó el anticristo. Oh, no, amigos. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por supuesto, amigos, el anticristo no quiere que tú sigas el camino de la salvación y guardes la ley de Dios para que seas santo. Claro, él no lo quiere. Por eso, él se impone en el mundo como un líder global, obligando a todo ser humano a que lo adore. Y si no, pues se te acaba la prosperidad mundana, y pasará luego el anticristo leyes para hacerte ver como alguien malo, y te pondrá en contra de todo el mundo. Y es lo que nos espera entonces de aquí en adelante. Si tú quieres ser santo de Dios, todos los gobiernos y gentes del mundo te querrán hacer la vida miserable, así como también a Jesús se la hicieron miserable. Por esto leemos en Romanos capítulo 6 versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin, la vida eterna. Amigos, ¿y cómo se consigue esa santificación? Lo primero es aceptar que la ley de Dios es eterna y que además tenemos que ser restaurados al plan que Dios tenía originalmente para este mundo y para Adán y Eva, para la raza humana, el cual no era comer comida animal, por ejemplo, ni nada de origen animal. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amigos, esta es la comida que Dios creó para el ser humano. Así que dejemos de engañarnos. Esto es lo que comeremos eternamente. Por supuesto, porque Dios no quería un mundo de sufrimiento, de derramamiento de sangre, sino un mundo de paz y amor. Sin embargo, los que aún se aferran a un mundo de sufrimiento por el placer, esos no viven en santidad, y por eso nosotros no podemos imitarlos a ellos, sino que debemos vivir de acuerdo a la ley de Dios, porque queremos que Jesús venga pronto a reparar y a reconstruir el paraíso que Él había construido aquí en la tierra en una primera instancia. Nosotros hemos sido testigos del mal que le ha causado a todo ser viviente el actuar contrario a la ley de Dios. Por esto Jesús debe ponerle fin a este mundo de sufrimiento. Y por eso el llamado a que todos se arrepientan para que vivan en santidad, porque las obras de los demonios son evidentes. Ellos desean un juego de poder y dominio mundial con el único fin de llevar a este mundo a un caos. ¿Y qué es el caos sino sufrimiento, amigos? Es lo que viene. El reino del anticristo es el reino del sufrimiento. Por eso nosotros hoy tenemos que acudir a Jesús para que nos santifique en vida. Y santificarnos es vivir de acuerdo a su palabra. Como está escrito en Mateo capítulo 5 versículo 48, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, yo pregunto, ¿quién no quisiera ser perfecto? Sin embargo, la realidad es que nadie quiere ser perfecto, pero la orden de Jesús es esa, sed perfectos. Ahora, ¿quién puede lograr la perfección por mano propia? La respuesta es que nadie. La perfección solo se logra a través del Padre y del Hijo, para que ellos nos otorguen la perfección, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿O acaso Dios no hizo a Adán y Eva perfectos? Claro que sí, aunque ellos
tenían libertad y usaron mal esa libertad, porque prefirieron el mal en vez del bien. Nosotros ahora tenemos que abandonar el mal, dejar la vida de placer mundano para poder ser restaurados como Adán y Eva al principio de la creación, con una gran diferencia, que ahora nosotros somos perfectos, pero ya no escogemos el mal en vez del bien, porque sabemos las consecuencias, el sufrimiento que causa, no solo en animales o en hombres, sino inclusive en Dios mismo, en el Hijo de Dios. Por esto, nadie puede lograr la perfección antes de reconocer que es culpable de haber causado sufrimiento. Sí, tu vida ha sido causa de dolor y sufrimiento para otros seres vivos, seres humanos y animales, y para el Padre y el Hijo. Tú les has causado dolor, y por tanto el Padre y el Hijo esperan pacientemente, sufriendo dolor, a que tú te arrepientas del sufrimiento que has causado. Ese es el primer paso para la perfección, dejar de causar dolor y sufrimiento, como está escrito en Mateo capítulo 7 versículo 12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Jesús te da una ley, es una ley espiritual así como las leyes de la física, por ejemplo la de acción y reacción. Si te pegas con un martillo en la cabeza, esa ley de acción y reacción te dice que sufrirás una contusión. Asimismo, Jesús te declara una ley espiritual, en la cual, si tú causas sufrimiento, tú en tu cuerpo recibirás también sufrimiento, porque lo que tú hagas a otros se te devolverá a ti también. Por tanto, no hay tal cosa como violar la ley de Dios y salirte con la tuya, no, porque es una ley escrita. Todo el mal que causes, pues tú tendrás que recibirlo en tu propio ser, porque entendemos que violar la ley es no solo causar mal, es causar sufrimiento. Por tanto, amigos, el Padre, cada vez que tú pecas, sufre, igual que el Hijo. Sin embargo, tú quieres vivir en paz y amor, pero violando la ley de Dios. Ahí es donde está el problema. No entiendes que eso es una contradicción rotunda. Es como querer tirarte de un edificio de 10 pisos y salir sin ningún rasguño. Es decir, ni siquiera morir. Es algo que es obvio. Vas a morir porque es algo que va en contra de las leyes de la física. Asimismo, hay leyes espirituales que tú no puedes quebrantar. Nadie puede recibir bendición viviendo en maldición. El demonio, sin embargo, astutamente ha llamado esta ley que Jesús nos enseña como ley de atracción, y luego sacó a el Padre y el Hijo de la ecuación y convirtió esta ley en un falso amor y en una falsa ayuda a los demás, pero con un interés de recibir algo a cambio. Jesús nos advierte que nosotros no debemos causar daño y que si hacemos bien, debemos hacerlo desinteresadamente. Leamos en Lucas capítulo 6 versículo 34. Si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Así que algunos dan inclusive el diezmo si se les asegura que duplicarán su dinero. Pero Jesús te dice que actúes desinteresadamente. Lo que hagas, hazlo por amor, porque esta es la verdadera doctrina. Pero la doctrina del anticristo es la doctrina del interés general, en donde tú actúas interesadamente, pero lo haces causando sufrimiento, y luego dicen que es por el bien común. Es de locos, es una doctrina satánica. El anticristo trata de imponer un reino de sufrimiento que nunca jamás se ha visto en el mundo. Pero Jesús trata de ponerle fin a ese reino, para establecer ahora su reino verdadero, de la paz y del amor. Es lo que nosotros queremos. ¿No es cierto, amigos? Es lo que buscamos todos. ¿Por qué querría alguien que el sufrimiento sea eterno? Algunos desean que cuando mueran sean enviados al infierno, porque ahí vivirán supuestamente en un sufrimiento eterno. Pero Dios jamás va a hacer del sufrimiento algo eterno. Para Dios, el sufrimiento eterno es la muerte eterna, porque Dios no tiene placer en el sufrimiento de ningún ser vivo. Por esto entendemos que el infierno como lugar de tortura eterna no existe. Todas las personas serán arrojadas al lago de fuego, y ahí morirán para siempre. Su tormento será que han muerto, eternamente han muerto, y ya nunca más sufrirán. Estas personas tenían placer en infligir dolor, y su placer era precisamente que otro ser había sufrido, y ellos tenían placer en ese sufrimiento. Eso es satánico, amigos, y eso es lo que Jesús quiere detener, y nosotros también. No más sufrimiento a nadie a costa del placer de otro. Que no haya más derramamiento de sangre de ningún ser humano ni de ningún animal, ni que el Padre y el Hijo sufran. Ponerle fin al sufrimiento. Ese es nuestro mayor objetivo, y esa es nuestra meta. Hasta pronto, amigos.